es la parte tecnológica, o de ciencia, mejor dicho, más que en la tecnología. Entonces, ahora voy a poner un PowerPoint, mecanismo y su transformación en distintos tipos de movimiento. Es decir, nosotros habíamos estado viendo distintos tipos de energía, cómo se transformaba. Bueno, pero para que esa energía después yo la pueda utilizar, tiene que existir un mecanismo. Y los mecanismos también tienen transformaciones para pasar de una velocidad a otra, para pasar de una potencia a otra. En eso, en ese pasaje y en su transformación, los mecanismos intervienen en lo que nosotros parte estamos viendo ahora y parte van a ver más adelante, lo que sería la parte de cinemática y dinámica de la física, es decir, todo lo referente a velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía. Es decir, que lo primero que ustedes tendrían que anotar es que el título sería Mecanismo y su transformación en los distintos tipos de movimientos. Y esto sí es importante que me lo anoten, pues esta definición no la van a encontrar en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo acá les estoy relacionando la ciencia, que sería la física, con la tecnología, que sería la aplicación en los mecanismos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el título sería este, del tema de hoy, y esto sería lo que usted tendría que poner a continuación. Es decir, que en lo que mecanismo y su transformación interviene la cinemática y la dinámica de la física, es decir, todo lo referente a velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía. Todo lo que nosotros vemos, utilizamos normalmente, tiene intervención de lo que es mecanismo. Todo lo que normalmente nosotros utilizamos en nuestra casa son todos mecanismos, y en esos mecanismos también hay transformación. Y aparte de haber transformación, intervienen elementos como son velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía. Tomemos el ejemplo común de una procesadora. Yo en una procesadora tengo velocidad, tengo una fuerza, ¿cierto? Que es la que de alguna manera a través de la cuchilla procesa alimentos, y hay una transformación de energía eléctrica en energía mecánica a través de un trabajo. Así que fíjense que cómo se empieza a relacionar todo lo que vamos viendo. Es decir, que tiene todo una relación. Esa relación es la que vemos ahora acá. Este es el cuadrito mapita conceptual que yo le he hecho, que quiero que copien. Primero, sobre los mecanismos que utilizan. Los mecanismos fundamentalmente utilizan elementos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, dos engranajitos donde uno hace funcionar al otro. A eso se refiere. Es decir, que los mecanismos utilizan distintos elementos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, una procesadora, el motor, que es aquel que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, tiene un engranajito o un engranaje que a su vez se comunica con otro engranaje, que es el que hace que mueva, por ejemplo, las paletas o las cuchillas que van o que muelen los elementos que uno coloca en el procesador. Es decir, que relaciona distintos elementos. ¿Por quién son propulsadas? Muy simple. Seguimos con el ejemplo de la casa. Por un motor, un motorcito, ¿cierto? O ustedes han visto la propaganda que están haciendo ahora de algunas para obtener, por ejemplo, manzana, zanahoria rallada o cualquier otro elemento que en lugar de ser propulsada por un motor, tiene una manivela donde ustedes le dan con la mano. Eso se llama manivela. Es decir, que siempre yo le entrego algún tipo de energía. En el caso de la manivela o el pedal, yo le entrego energía mecánica producida por el ser humano,
Y en el caso del motor es la energía eléctrica que se transforma en energía mecánica. Pedal podría ser, por ejemplo, si ustedes han visto alguna máquina de coser antigua, en la parte inferior tenía un pedal. Y ese pedal hacía que se moviera. La bicicleta funciona o se mueve a través de un pedal. Y ustedes tienen el pedal donde ustedes aplican una determinada energía, un determinado trabajo, el pedal gira, tienen un engranaje que se llama corona y tienen un sistema de transmisión a través de una cadena a otro engranajito que va en la rueda de atrás que se llama piñón. Y el mecanismo es un mecanismo de engranajes con cadena. Tienen elementos que se mueven y se relacionan a través de una cadena. ¿Se entendió? Les doy el ejemplo de la bicicleta que es más claro. ¿Se entiende? Eso es un mecanismo. Otro mecanismo, por ejemplo, si vamos a la bicicleta que tiene distintas velocidades, sería el sistema cómo va cambiando las distintas velocidades de la palanquita que ustedes tienen en el manubrio. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando cambian de una velocidad a otra? Hacen que la cadena se traslade a un piñón múltiple que tiene la rueda de atrás y va poniéndose en distintos piñoncitos para darle mayor velocidad o mayor fuerza. Cuando ustedes lo ponen en el piñón, en un determinado piñón, va a tener más fuerza. Si lo ponen en otro piñón, va a tener menos fuerza. Algunas bicicletas más avanzadas también el cambio de velocidad tiene 2 coronas y cambia la velocidad también en las coronas. Esa relación que hay entre la velocidad donde ustedes aplican la fuerza, que sería el pedal, y donde hace mover la rueda, eso se llama, tiene un nombre que se llama coeficiente o relación entre el elemento conductor y el elemento conducido. ¿Cuál es el elemento conductor? Es la corona. ¿Cuál es el elemento conducido? Es el piñón. La corona va en el pedal y el piñón va en la rueda de la bicicleta. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Es un ejemplo muy simple, es un ejemplo simple. Bueno, ahí tienen un mecanismo tipo. Eso se llama corona piñón a través de una cadena. Perfecto. ¿Para qué sirve? Para transmitir movimiento, ni lo hablemos. Es decir, la bicicleta es el ejemplo clásico. ¿Qué modifica? Intensidad y en algunos casos dirección. En el caso de la bicicleta lo que va modificando es intensidad. O voy más rápido o voy más despacio. Ahora, volvamos a la bicicleta como ejemplo. El manubrio con la rueda delantera, ¿no es un mecanismo que tiene también un pequeño rulemán para girar? Profe, ¿puede repetir la pregunta? La pregunta es, nos vamos a la parte de adelante de la bicicleta, el manubrio, ¿cierto? ¿Ustedes para qué lo utilizan el manubrio? ¿Para girar para un lado o para girar para el otro lado? ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Para si ustedes lo desarmaran, van a encontrar que adentro, para que pueda girar, tiene unos rulemanes, de unas bolillitas. Entonces ahí el mecanismo sirve para cambiar de dirección. La cadena y el piñón, intensidad. El manubrio con la rueda delantera para cambiar de dirección. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se va entendiendo el cuadrito? Si quieren, después arriba yo le pongo con lápiz, ponemos ejemplo de la bicicleta, pero la bicicleta es el caso típico, que ustedes lo pueden ver en su casa. Puede tener sentidos. Cuando hablamos de sentidos, volvemos a la bicicleta. ¿La rueda qué hace? Da vuelta, circula, rota. Estamos acá, en esta parte de acá del cuadro. Ahora, yo les pregunto, ¿la cadena, el movimiento que tiene, es lineal o es de rotación? ¿Lineal? Es lineal. La cadena tiene un movimiento lineal, porque justamente transmite de un lado a otro. Ahora, si yo le dijera en conjunto, la bicicleta puede tener un movimiento lineal o de rotación.
Si yo voy en línea recta, todo el mecanismo tiende hacia un lado. Ahora, si yo giro, tiene un movimiento de rotación. Es decir, que ustedes analizando cualquier elemento tecnológico pueden aplicarle perfectamente este cuadrito. Porque usted me va a decir, bueno, ¿y qué otra cosa puede decir? La moto, una moto. Pero en lugar de ser el hombre el que genera la energía para que se mueva, ¿qué es? El motor. Pero después, si nosotros lo empezamos, todos estos puntos que están en el cuadrito lo pueden ir explicando perfectamente. ¿Se entiende, chicos, el mapita conceptual? ¿Se entendió? Sí, profe. Con la bicicleta y la Profe. moto, que lo que ustedes prácticamente son dos ejemplos que nos estarían explicando todo el cuadrito. Pero si ustedes tomaran cualquier otro elemento de la casa, también podrían hacer ese estudio. Por ejemplo, usemos el microondas. Un microondas es un mecanismo. Elementos que se relacionan, elementos que lo propulsan, tienen un motor. Yo acá también podría colocarle, por ejemplo, en este cuadrito podría agregar energía que se transforma, o acá en la intensidad, porque en el microondas yo tengo intensidades, pero tengo dos tipos de intensidades. Uno que es la que me hace girar el plato, que está dentro, que es un motor, pero a su vez yo le puedo dar más o menos temperatura, y puede ser de dos formas distintas, con grill, que es para dorar, o bien con el otro sistema de temperatura normal envolvente, que es para cocinar. Es decir, con esto que les quiero explicar, que ustedes, con un poquito de imaginación y mirando los productos que tienen en su casa, pueden aplicar todo lo que hemos visto de energía, lo que venimos viendo, más lo que vamos a agregar de mecanismo. Es decir, que la energía y sus transformaciones se relacionan con los mecanismos y sus transformaciones. En última instancia, eso sería redondeando el tema. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cópiense en ese cuadrito. No. Ahora vamos, todo esto que está en el mapita conceptual, lo he hecho como para que ustedes vayamos viendo cada una de las definiciones. Lo primero es, ¿qué son los mecanismos? Es decir, todo lo que yo le expliqué, este mapita conceptual ya lo tienen cargado en el campus. El tema es que se les va a presentar el problema, y eso me lo tienen que ir diciendo ustedes cuando no puedan bajarlo porque no tiene capacidad el aparato de ustedes. Entonces, si ustedes no lo pueden bajar, después vamos a tener que buscar otra metodología o para que vayan sacándole fotos cuando yo voy pasando las filminas. Porque hay trabajos que, bueno, ustedes saben perfectamente que la capacidad que tienen algunos celulares o algunas computadoras no es suficiente para bajar la información. Entonces, bueno, cuando no lo puedan bajar, ustedes la otra clase me avisan y yo se los voy pasando despacito y ustedes van sacándole fotos, por lo menos para que les queden las cosas. O que algún compañero se los baje y se los pase por WhatsApp. Porque es importante, sobre todo donde está explicada cada cosa en particular. Bueno, ahí está la definición. Son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos, desde un elemento motor, a un elemento receptor. ¿Qué más ejemplo que lo que les di de la bicicleta? Ahí está la definición. La misma definición que yo les di, nada más que conformada. Esto lo van a tener, no hace falta, chicos, que lo copien. Esto va a estar cargado. Aquellos que sepan que van a tener problemas, vayan sacándole fotos para después poderlo ir armando. Elemento motriz, mecanismo y elemento receptor. Bueno, acá salió, fíjense, acá da el ejemplo de la bicicleta, que es un elemento que indudablemente habla de motricidad. Esto, que nosotros ahora lo vamos a entrar a ver en física, que es palanca, también es un mecanismo. Y elementos receptor. En los tres elementos que estamos viendo acá, tenemos un elemento motriz,
un mecanismo y un elemento receptor. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y en la palanca cuál es el elemento motriz? Si este chico que está en este costado es el que se baja, este es el elemento motriz. ¿Y quién es el elemento receptor? Este que lo levanta. ¿Cuál es el mecanismo? La palanca. Acá. Que esto también lo vamos a ver en física, que es una polea. Esa se llama polea fija, esta que está colocada acá en un aljibe. ¿Quién es el elemento motor? La persona que está tirando la cuerda, de la cuerda. ¿Quién es el elemento, el mecanismo? La polea. Esa se llama polea fija. ¿Quién es el elemento receptor? El balde que trae el agua desde el aljibe. ¿Se entiende con el concepto, chicos? ¿Queda claro? Con esos 3 ejemplos. Sí, profe. En el caso de la bicicleta, el elemento motriz, ¿quién es? La persona. El mecanismo es todo, porque es un mecanismo bastante complejo, es toda la bicicleta. Y el elemento receptor, realmente el que recibe toda la fuerza que esta persona le imprime a la bicicleta, ¿quiénes son? Las ruedas. ¿Mm? Bien, vamos con otra filmina más. Clasificación de los mecanismos. Mecanismo de transmisión de movimiento. La transmisión transmiten el movimiento, la fuerza y la potencia, producido por el elemento motriz a otro punto. Mecanismo de transmisión lineal, polea, polipasto y palanca. ¿Ves lo que vimos? El polipasto es un conjunto de polea. Esto lo vamos a ver en física, este tema. Vamos a desarrollar todo ese tema. Esto lo vamos a ver todo en física, todos estos elementos. Y vamos a aprender a calcularlos. Así que por eso doy este tema para que después lo podamos ver la ciencia que estudia estos elementos. Porque acá nosotros estamos viendo cómo lo aplicamos. Eso es tecnología. Ahora, hay una ciencia que estudia estos elementos, y esa ciencia que estudia estos elementos es la física. Mecanismo de transmisión circular. Las ruedas, las poleas, los engranajes, tornillos sin fin. Y acá tenemos sistema de engranaje con cadena. ¿Dónde lo vimos recién? Sistema de engranaje con cadena. ¿Dónde se vio recién? ¿En la bici? En la bici. En la bici. ¿Dónde vimos la polea? En el aljibe. ¿Dónde vimos la palanca? En esos chicos que estaban en el sub y baja de la plaza. ¿Se dan cuenta que cómo vamos relacionando lo que es ciencia con lo que es tecnología? Acuérdense siempre que la ciencia estudia el fenómeno, estudia la metodología, ya sea gráfica o con fórmulas, para poderla demostrar. ¿Y qué hace la tecnología? Lo aplica para beneficio del hombre. Es decir, la bicicleta, como un mecanismo complejo, si ustedes lo quieren ver, es un mecanismo que sirve para que el hombre se traslade, favorece el movimiento del hombre. El balde que sale del aljibe tiene una polea, y esa polea facilita que el hombre no tenga que agacharse o buscar otra cosa, o tirar directamente, tirar el balde y después levantarlo con una soga, porque tiene que hacer mucha más fuerza. La polea ayuda a que el balde suba suavemente hacia arriba. Mecanismos transforman un movimiento circular en rectilíneo y viceversa. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Bueno, acá teníamos manivela o torno. Esto, piñón, cremallera. Esto es normalmente el tema de la bicicleta. El torno. El torno, no sé si ustedes alguna vez han visto cuando hacen los pozos sépticos en las casas, cuando están construyendo una casa, que hay una persona que empieza a cavar para hacer el pozo séptico donde va a ir a parar donde no hay cloacas, donde va a parar todo lo del baño, todo lo de la cocina. Eso se llama pozo séptico. Y ya vamos a ver el torno. El torno es ni más ni menos que un rodillo
con una palanca donde va enrollado un cable, va enrollado, si ustedes quieren verlo de otra manera, una soga, donde el hombre baja, parecido a lo de la polea, baja, va sacando la tierra y va haciendo un pozo cada vez más profundo. Bueno, tornillo y tuerca, ni lo discutamos, eso se sabe. El sistema de biela y manivela, ese sistema es el que usaban antiguamente las máquinas de coser, es decir, que si en la casa de ustedes hay alguna máquina de coser vieja o que usaba la abuela, no venía con un motor eléctrico arriba, tenía un sistema abajo que era una polea con un eje que estaba conectado en forma excéntrica y cuando uno movía el pie hacía que girara. Eso ya lo vamos a ver. Todo esto, y hay un video donde se ve cada uno de estos elementos, van a ver que hay algunos elementos que ya no se utilizan. El tema de un cigüeñal, ni hablar. El tema de un cigüeñal es el principio de funcionamiento por el cual gira un motor de un auto. La leva excéntrica también, son dos elementos que se utilizan en los motores de los autos. Y son mecanismos que transforman movimiento circular en rectilíneo o alternativo, es decir, transforman un movimiento en otro movimiento. Eso es lo que significa. Pero son mecanismos, es decir, que transforman un movimiento en otro mecanismo. Por ejemplo, el cigüeñal del auto, cuando se produce la explosión para que el motor ande, esa explosión hace que baje el pistón y al bajar el pistón hace girar la biela, el cigüeñal. Y el cigüeñal es lo que está conectado a la caja de velocidad del auto y lo que va conectado a la rueda para que el auto se mueva. Ahora vamos a ver, no sé si en esta o la próxima clase, que a lo mejor para terminar esto, la próxima clase de física, seguimos con esto para dejarlo cerrado este tema y después ya vemos la parte en física, cuando volvamos a las vacaciones, todas las fórmulas. Hay dos videos donde todo esto se ve físicamente y ustedes se van a dar cuenta que en la casa hay muchos de estos elementos que están. Vamos a ponerla toda la filmina. Mecanismo para copiar todo. No, esto no, porque esto, ahora te escuché, me preguntaste si iba a copiar todo. No hace falta porque este PowerPoint se los voy a cargar, está cargado y allá se los cargué. Entonces, Bueno. no hace falta. Después les voy a hacer un trabajito para que ustedes abran el PowerPoint y con el PowerPoint lo contesten. ¿De acuerdo? Pero no hace falta que se los copie. Con que vayan entendiendo medianamente cómo está organizado es suficiente. Pues si no se nos haría muy largo. Y me gustaría, por lo menos antes de que entremos en la vacación, aunque usemos un poquito de la hora física, que terminar con este PowerPoint. Entonces después, cuando arranquemos con física, después de las vacaciones, vamos a buscar en la física todos estos elementos, es decir, la fórmula que representan todos estos elementos. Entonces ahí ustedes van a tener la conexión directa entre física, que es una ciencia, y educación tecnológica, que es una aplicación de esa ciencia. Mecanismos para dirigir el movimiento. Permiten el giro en un sentido y lo impiden en el contrario. Eso se llaman trinquetes. Los trinquetes, usted acá no se utiliza mucho, porque no hay. Pero, por ejemplo, el trinquete es un elemento que se utiliza, por ejemplo, para estirar cuando uno va a tirar un alambrado. Es una palanca que uno hacia un lado corre, cuando quiere volverla hacia el otro lado, no corre, se queda trabada. Por eso se llama trinquete, es decir, que tiene sentido en un lado, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van tensando un alambre y si se volviera, se destensaría el alambre. Va teniendo una cuña que la va trabando. Entonces, por eso se llama trinquete. Mecanismo para regular el movimiento, los frenos del auto, los frenos de la bicicleta. Ni lo discutamos el tema de eso. Esos son mecanismos para regular el movimiento. Mecanismos que acumulan energía. Muelles, los muelles son los resortes, las gomas. Las gomas. Ustedes tiran el elastiquín con el que uno le ata cosas, es una goma.
¿Pero por qué? Porque ustedes la estiran, envuelven algo y después la energía que ustedes le acumularon al estirarla, cuando usted envuelve algo y sueltan el elastiquín, queda el papel tomado. Por ejemplo, cuando envuelven un papel y le ponen un elastiquín para que no se desenvuelva. ¿Qué hicieron primero? Lo abrieron el elastiquín, le dieron energía. Y después cuando lo pusieron sobre el papel, soltó esa energía y quedó el papel tomado. ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? Lo más importante es que ustedes lo vayan entendiendo y le vayamos buscando la aplicación de lo que nosotros vemos normalmente. Y mecanismos que permiten, o mecanismos de acoplamiento. El embrague del auto. El embrague del auto, cuando el papá o usted, si alguno de ustedes ya ha empezado a manejar, o les han empezado a enseñar a manejar, ¿cómo hacen para poner las velocidades del auto? Ustedes apretan un pedal, que se llama embrague, justamente. ¿Qué es lo que hace el embrague? El embrague separa el motor de la transmisión del auto. Entonces ustedes pueden poner la velocidad, ¿cierto? Y el auto arranca. Cuando levante un poco de velocidad, vuelven a apretar el embrague y colocan la segunda velocidad. Y así sucesivamente. Estoy hablando de los autos, no de cajas automáticas, sino de los autos de caja manual. Los acoplamientos. Y cuando ustedes acoplan, por ejemplo, un motor eléctrico para que ande, por ejemplo, una podadora de césped. Hay un sistema donde va la tanza para cortar, que es un sistema de acoplamiento. Bueno, el acoplamiento es cuando ustedes unen el elemento motor con el elemento que ustedes quieren que se mueva. Eso se llama acoplamiento. ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Se va entendiendo. Este PowerPoint, como lo he armado, lo van a tener perfectamente también en la... Lo tienen, perdón. Vuelvo a repetir, lo tienen ya cargado y lo tienen abierto en el campus del colegio. Vamos, mecanismo de transmisión lineal. Palanca. Esto que está usted, lo vamos a ver en física y vamos a ver que hay 3 tipos de palancas, por ejemplo. Palanca de primer género, palanca de segundo género, palanca de tercer género. Les doy, por ejemplo, ¿cuál sería una palanca de primer género? Aquella donde el punto sobre el cual gira está en el centro entre la fuerza y la resistencia. El caso del sub y baja. O el caso de una tijera. El caso de una tijera, ustedes tienen en una punta, ustedes apretan, ponen los dedos para hacer andar la tijera. Tienen el remache o el tornillo que está en el centro, sería el punto donde se apoya. ¿Y dónde está la resistencia? En lo que están cortando. Tienen potencia, punto de apoyo y resistencia. Ese es un caso clásico. Tipos de palanca. Ahí están los 3 tipos de palanca que nos vamos a ver en física. Palanca de primer género, que sería esta. Vamos a ver las ecuaciones. Palanca de segundo género, que sería esta. Que sería ustedes la fuerza la aplican acá y el peso lo tienen acá en el medio. ¿Cierto? Y palanca de tercer género, la fuerza aplicada se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Es decir, que cambian. Fíjense, acá la fuerza la aplican acá y acá la fuerza, la resistencia está acá. En este caso está cambiada la resistencia por la fuerza. Por ejemplo, si yo quisiera una palanca de tercer género, podría ser, por ejemplo, la pinza de pilar. Porque ustedes la fuerza la aplican en el medio y la resistencia está acá en la punta donde se juntan las 2 puntitas. La pinza para las ensaladas. Pero eso no nos vamos a detener porque es el próximo tema que vamos a ver en física y lo vamos a ver más detalladamente con ejemplos concretos. Lo importante es que es un mecanismo la palanca, que a ustedes les quede claro que la palanca es un mecanismo y es una aplicación de un fenómeno físico. Poleas. Las poleas también las vamos a ver. Esa es una polea fija, que era la que veíamos recién en el aljibe para levantar el agua. Esa es una polea móvil. Fíjense que acá hay 2 poleas. Esta polea
donde está colgado la resistencia, lo que yo estoy levantando, a medida que ustedes mueven la soga, baja y sube. Esto hay una fórmula que establece que ustedes reducen a la mitad el esfuerzo cuando la trabajan de esta manera. Acá ustedes tienen que hacer la misma fuerza que lo que pesa o lo que trae el balde. Acá no. La fuerza que hacen por el sistema de polea es la mitad. Es decir, si ustedes tienen que levantar 10 kilos, colocando así una fija y una móvil, ustedes solamente hacen fuerza por 5 kilos, por la mitad. Es decir, ustedes están levantando 10 kilos y acá están aplicando solamente 5 kilos. Por eso las poleas y los aparejos se utilizan para reducir fuerzas, es decir, para que el hombre haga menos fuerza. El polipasto son combinación de poleas como ustedes lo están viendo acá, son varias poleas. También hay una fórmula, que también la vamos a ver en física, que demuestra que varias poleas combinadas hacen que cada vez el hombre haga menos fuerza. Imagínense la fuerza es la que está marcada acá en azul, esta es la que está haciendo el hombre, y lo que están levantando está marcado con la R. Dependiendo cómo uno ubica las poleas, las fijas y las móviles, el hombre cada vez hace menos trabajo. Existen 3 tipos de polipasto o aparejo, que es el factorial, es uno, el diferencial es otro aparejo, ¿cierto? Son distintos tipos de aparejo. Aparejo y polipasto significa lo mismo. Es decir, que son combinación de poleas para que el hombre le cueste menos levantar algo. Ese sería el concepto esencial. Mecanismo de transmisión circular. Ruedas de fricción, es decir, una rueda, fricción se llama porque roza con la otra. Una rueda hace mover a las otras. Y porque tienen distintos tamaños, tienen distintas velocidades. Esto es un sistema de poleas que es parecido al que vimos de las cadenas, pero en lugar de tener un engranaje tiene una polea y tiene una correa. Este sistema, por ejemplo, es el que usa la distribución de los coches, lo que usa el ventilador del auto, o lo que usa el alternador del auto. También esto, por ejemplo, si la casa de ustedes, la mamá tiene una máquina de coser eléctrica, van a ver que tiene un motorcito con una correíta y con una poleita chiquitita y una correíta redonda. Bueno, es un sistema de polea, es decir, el motor está puesto acá y esto va al sistema, que es un mecanismo de la máquina de coser. ¿Qué es lo que sucede? Yo con este sistema puedo aumentar o bajar la velocidad. Si esta polea, yo tengo el motor y esto es lo que estoy moviendo, yo tengo que dar muchas vueltas de esta porque es mucho más chiquita para que esta se mueva. Entonces acá yo estoy reduciendo velocidad. Ahora si al revés, si yo el motor lo pusiera en esta polea grande, ¿qué va a pasar? Cuando esta polea grande dé una vuelta, esta más chiquitita va a dar un montón de vueltas más. ¿Por qué? Por una simple razón. El diámetro de esta polea es mucho mayor que el diámetro de esta. Entonces, hacer el diámetro mucho mayor, cuando esta de un pequeño movimiento acá, esta va a dar un movimiento mucho más grande porque es más chiquitita. Que es el caso, esto sería, si lo llevamos a cadena, esto sería la corona que va puesta en el pedal de la bicicleta y este sería el piñón que va puesto en la rueda de la bicicleta. Bueno, acá esto se llama relación de poleas, donde son varias poleas combinadas entre sí. No es más ni menos que lo que vimos recién, pero con varias poleas. Es decir, rueda 1, acá le llama rueda, pero son poleas. Rueda 2 y rueda 3. Esta hace girar esta, pero esta a su vez son dos juntas. Entonces, cuando yo hago girar esta, me gira esta que está pegada con esta y a su vez me hace girar una tercer polea. Eso así como está se llama transmisión. Bueno, acá dice que las correas pueden ser planas, redondas o trapezoidales. Por ejemplo, esta correíta que es redonda es la correa que se utiliza normalmente en la máquina de coser. Esta
que esta trapezoidal se utiliza en los vehículos, por ejemplo, en los motores que uno Bueno, tiene. con esta primera parte terminamos mecanismos y sus transformaciones, y vamos a tener una segunda parte donde vamos a ver los videos y vamos a terminar de ver el PowerPoint para completar. Y todo eso le vamos a dar la fundamentación necesaria en físico-química cuando veamos máquinas simples.